Vamos a ver ahora un ejemplo de ecuación exacta. En las ecuaciones exactas partimos de la forma de la solución general, que es en forma de curvas de nivel de una función f mayúscula. También podemos ver f mayúscula como un potencial escalar para un campo conservativo, en el sentido de la física. La solución general será de la forma entonces de esa función f mayúscula igual a constante, es decir, una expresión implícita, y de aquí la ecuación diferencial sale por derivada total de esta expresión. Hacer la derivada total, la constante va a cero, y al derivar esta expresión con respecto a t obtenemos estos términos. Aquí aparecería la derivada de f mayúscula con respecto a x por x' y la derivada de f mayúscula con respecto a t, que es la función g. Para que esto se verifique, tiene que cumplirse esta condición de igualdad de las derivadas segundas cruzadas, y que es en el lenguaje de la física la condición de rotacional nulo, tal como hemos visto en la teoría. Para resolver la ecuación, si se cumple esta condición de exactitud, lo único que tenemos que hacer es integrar estas dos ecuaciones, lo que llamamos una cuadratura. Vamos a verlo en un ejemplo concreto, que es este que tenemos aquí. Lo primero de todo, leemos la función f, que es lo que multiplica a x', que es este término de aquí, y el resto es la función g minúscula. Primeramente, vemos si es exacta. Para ello, tenemos que ver la condición de rotacional nulo. Tenemos que calcular la derivada de f minúscula con respecto a t y ver si es igual a la derivada de g minúscula con respecto a x. La derivada de f con respecto a t, pues tendremos aquí t cuadrado 2t, 12t por x, y aquí como no aparecen t es 0. Y ahora va a haber que derivar la función g con respecto a x. La derivada de t cuadrado con respecto a x 0, pero la derivada de x cuadrado con respecto a x será 2x, que por la 6t tendremos 12tx. Entonces vemos que estas expresiones son iguales, por lo tanto, la ecuación sí que es exacta. Ahora vamos a hallar la solución general. La solución general, como ya decía, en forma de curvas de nivel, es decir, la función f mayúscula que desconocemos igual a una constante, la podemos resolver simplemente obteniendo la función f mayúscula por integración de estas dos ecuaciones. Sustituimos f y g por su expresión, y la manera más común de resolver esto es empezar por una de las dos expresiones, la que consideremos más fácil, más complicada, la que nosotros queramos. Voy a empezar por la de arriba. Pasamos el diferencial de x al otro lado y tomamos integrales. Entonces hay que integrar esta expresión con respecto a x. La primitiva de x con respecto a x es x cuadrado partido por 2, con lo cual aquí aparece un 2 que divide al 6. Y la primitiva de x cubo de 4x cubo es simplemente x cuarta. Y tenemos que añadir una constante de integración, h, que en este caso, como tenemos además más variables, esa constante de integración no es tal constante, sino que puede depender de las variables que no he integrado, que en este caso son la t. Pues como ya tenemos una expresión para la f mayúscula, lo que podemos hacer es, para ahorrarnos integrales, sustituirla en la expresión de abajo. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sustituir la f mayúscula en la expresión de abajo, y ahora tengo que hacer la derivada con respecto a t. La derivada de 2t, 6t, con lo cual aquí nos queda 6tx cuadrado, la derivada de x cuarta con respecto a t, 0, y la derivada de h con respecto a t, h' de t. Vemos que aquí hay términos repetidos que se nos van, y nos queda simplemente que h' es 3t cuadrado. Para saber cuánto vale h, que es lo único que necesitamos para acabar de conocer la función f mayúscula, tenemos que integrar h', obviamente. Pues h es la primitiva de h', es decir, la primitiva de 3t cuadrado, que es simplemente t cubo. Alguien se puede preguntar por qué no pongo una constante de integración, pero es que la constante ya la tengo aquí, me tendría constante más constante, con lo cual sería redundante. Por lo tanto, no la escribo. Ahora ya tenemos todos los términos que teníamos de antes, los términos que provienen de h de t, y ya tenemos el potencial escalar, o lo que es lo mismo, la función cuyas curvas de nivel nos dan las soluciones de esta ecuación. La solución general entonces, en forma implícita, será este polinomio igualado a una constante. Podríamos intentar despejar la x, pero como la ecuación de grado 4 es complicada, pues va a quedar mejor dejarlo en forma implícita en este caso concreto.
Nos preguntan también por los problemas de valores iniciales. Vamos a ver en qué caso se puede aplicar el teorema de existencia y unicidad. Voy a factorizar el denominador de esta función racional para ver las cosas más claramente. Aquí vamos a sacar factor común a la x y esta función racional será de clase c infinito, salvo en los valores que anulan el denominador. Vemos que el denominador se anula en x igual a 0. Aquí tenemos una suma de cuadrados que solamente se anula en x igual a 0 y t igual a 0. Pero como el caso x igual a 0 ya lo tenía, pues solamente nos quedamos con el caso x igual a 0. Es una función racional de clase c infinito, salvo en x igual a 0. Por tanto, los problemas de valores iniciales tendrán solución única si la posición inicial es distinta de 0. Lo que sucede aquí es que en los puntos con x igual a 0 la pendiente se nos va a ir a infinito. Vamos a verlo en un caso concreto en el que tenemos instante inicial 0 y posición inicial 1. En este caso, este problema tendrá solución única, ya que la posición inicial es distinta de 0, es la unidad. Pues bien, sustituimos t igual a 0 y x igual a 1 en la solución general. ¿Qué tenemos? Aquí tendríamos 0, 1 a la cuarta, más 0 igual a constante. La constante es la unidad. Por lo tanto, la solución que andamos buscando es, dentro de la solución general, aquella en la que la constante es la unidad. Y en este caso, pues ya digo que se podría intentar despejar utilizando la fórmula de Cardano para la ecuación de grado 4, pero sería una expresión bastante complicada. La vamos a dejar en forma implícita.